Reciban mi saludo, queridos amigos de Sencac, espero que mis memorias te sirvan de motivación para tu camino a el triunfo. Hoy aprenderás desde mi ejemplo cómo formar un imperio desde cero y cómo superar las piedras y dificultades que te arroja la vida. Si tomas la decisión de acompañarme, te enseñaré cómo tener valentía, coraje, determinación y disciplina, aparte transformarás tu vida. Hoy te contaré mi historia, de cómo revolucioné el mundo de la era industrial y forjé el apellido más rico del mundo hasta convertirme en el rey del petróleo. Comencemos esta maravillosa historia. Nací el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, ciudad de los Estados Unidos, en un hogar humilde. Mi madre, Elisa, fue una persona responsable y comprometida con los principios básicos de la vida, orden y dedicación. Mi padre, William Everett Rockefeller, no fue precisamente un modelo de fidelidad conyugal ni ejemplo para sus 6 hijos, se alejaba de la familia por largos periodos, y volvía cuando sus bolsillos estaban llenos de dinero solo para traernos regalos. Tiempo después me di cuenta que mi padre en realidad era un impostor, visitaba las reservas indígenas vendiéndoles toda clase de objetos, negocio que posteriormente fue mucho más rentable cuando se dedicó a venderles productos farmacéuticos, desde brebajes que anunciaba como lo último, un engaño total que prometía la cura de cualquier dolencia, desde un dolor de muela o un cáncer, hasta placebos que prometían curas imposibles. De pequeño, recolectaba piedras con gran emoción, para luego pintarlas y vendérselas a mis amigos. Con pasión retiraba la nieve de las banquetas de las casas en invierno a cambio de unas monedas y ayudaba a mi madre que se dedicaba a la crianza de pavos. También vendía granos y cereales en la plaza de mercado de Nueva York, todo con el fin de transformar mi mente en una ganadora. Inicié mi primera caja fuerte en un frasco azul, allí depositaba el dinero que recibía y los guardaba celosamente en mi habitación. Más adelante entenderás cómo ese momento cambiaría mi vida. Un día, un amigo fue a mi casa para pedirle un préstamo a mi padre, él no tenía dinero, pero yo sí, se lo presté con un interés del 7%, y, al cabo de un año, quedé sorprendido con los beneficios que había obtenido al haberle prestado ese dinero a mi amigo. Amigos de Sencac, así fue como hice la siguiente reflexión que me sirvió de guía para el resto de mi vida: no debo trabajar por el dinero, voy a dejar que el dinero trabaje para mí. Esta pequeña experiencia me sirvió más adelante para empezar mi futuro proyecto, crear el banco más poderoso del mundo, el cual hoy en día forma parte de la Reserva Federal o Fondo Monetario Internacional, del cual más de 150 países nos benefician con sus intereses y cambio constante del dólar. Uno de esos países es Colombia, que en este año 2023 nos debe 181.000 millones de dólares, deuda prácticamente imposible de pagar pero que va a generar utilidades para nosotros los banqueros, con la premisa de que estos países gastan más de lo que ganan. Sigamos con mi relato. Esto me hace sentirme orgulloso de mis logros, pero también siento pesar por la gran cantidad de jóvenes que no valoran el tiempo. Nunca olvides que el tiempo es oro, no lo desperdicies en actividades sin valor o fruto como las discotecas, conciertos, telenovelas, Netflix, alcohol, drogas, sexo, etc. Continuando en mi historia, al principio, tristemente, ni con todos mis trabajos pude ayudar de manera significativa a mis padres, que se les hacía más difícil la vida en Nueva York. En una ocasión, mientras lustraba los zapatos de un empresario, escuché cómo le preguntó a un colega acerca del lugar a donde se iban a reunir, a lo que el colega le contestó: donde se reúnen los ricos. Yo interrumpí la conversación con emoción, preguntándoles por la ubicación de ese lugar y diciéndoles: yo quiero ir allí. El empresario, sorprendido, exclamó lo siguiente: ¿para qué quieres saber? Un chico como tú que no tendría nada que hacer en ese lugar donde solo se reúnen los ricos y la gente importante de la ciudad. Tal vez quieras hablar un poco de negocios, pero ni siquiera creo que a ti te interese. Luego exclamé yo: sí me interesa, ya que algún día seré más rico que todos ellos.
Ellos, al haber escuchado esto, se comenzaron a reír. Esta fue una acción que jamás olvidé. Yo simplemente guardé silencio y esperé. Lo seguí para saber dónde era ese lugar y al día siguiente me dirigí allí y compré una taza de café. Esperé 4 horas sentado, escuchando atentamente sin tomar nada de mi taza. Fue pasando el tiempo, y al fin y al cabo me tomé el café y salí del lugar. Regresé al día siguiente para hacer exactamente lo mismo, pedir una taza de café, sentarme, esperar 4 horas escuchando atentamente, y pasado ese tiempo tomarme el café e irme. Terminé haciendo esto por 66 meses, me gustaba escuchar lo que hablaban, le prestaba mucha atención a cada cosa que los ricos decían, cómo se comportaban, sus ideas. Tenía a todo el mundo de los negocios en un solo lugar y un sinfín de ideas y oportunidades. La emoción era mayor más cuando hablaban de negocios y yo me imaginaba poniendo en práctica todo lo que había aprendido. Dejaba volar mi imaginación libremente y creer que lo imposible es posible. El primer dinero que me ganaba era para el café. Recuerdo ese apasionado ambiente de negocios que se vivía alrededor de esa gente rica e importante. Amigos de Sencac. En ese momento lancé la orden mental que cambió mi vida: yo voy a ser más rico que todos ellos. Tiempo después, mi padre nos abandonó, y a pesar de que no lo demostraba era evidente la tristeza de mi madre. Mis hermanos decidieron trabajar en las fábricas de carbón. Y yo, al contrario, decidí continuar con mi negocio de venta de granos y cereales. A los 16 años inicié mis estudios como técnico auxiliar contable en la Escuela Comercial de Cleveland. Ese mismo año tuve mi primer empleo en una empresa de comerciantes en granos para la firma Hewitt & Todorfrodis. Lugar en donde aprendí los diferentes procesos que se viven en una empresa, como los horarios, los precios, las ventas, las compras y las ganancias. Me apasionaba el ambiente comercial. Todas las noches en la cama repasaba mentalmente las operaciones financieras del día tratando de descubrir en qué podría haber tenido mejores ingresos. Allá por el año 1857 solicité un aumento de $200, pero me lo negaron. Ese día hice una reflexión que espero que ustedes no la olviden nunca. Prefiero trabajar por mis sueños y no trabajar por los sueños de los demás. Yo tenía ahorrados $800, lo cual era una suma considerable tomando en cuenta la época. Decidí trabajar medio tiempo y el otro tiempo dedicarlo a mi negocio, el cual era administrado por mi propia cuenta. Me faltaban unos $1000 para crear mi primera firma de corretaje, pero mi padre me los adelantó con un interés anual del 10% hasta que alcanzara la mayoría de edad. Fue gracias a esto que fundé junto a mi socio Maurice Clark la firma Clark y Rockefeller, que obtuvo en el primer año utilidades por $4000 y en el segundo año se cuadruplicó la suma. De allí en adelante, todas mis ganancias eran religiosamente contabilizadas en una libreta llamada el Registro A. En 1861 estalló la Guerra Civil, la cual fue la llave de mi fortuna. Evité el combate y para eso contraté a soldados sustitutos que ocuparan mi lugar en el ejército. Las utilidades aumentaron con el auge de la Guerra Civil debido a las grandes cantidades de alimentos y de suministros requeridos por el ejército de la Unión. Guerra que finalizaría en el año 1865. En vista de que las ganancias se iban a terminar, decidí pensar y concentrar toda mi atención en el refinado de petróleo. Es por eso que realicé un análisis profundo en relación al petróleo, donde evidencié que en esa época, el aceite de ballena se había vuelto muy costoso y solo los ricos podían acceder a él. Debido a esto se necesitaba un combustible de iluminación de uso general más barato, el cual resultaría siendo el querosene. Las otras refinerías transformaban solamente el 60% del petróleo en querosene, arrojando el 40% restante a los ríos y a grandes balsas de lodo. Eso sí es el colmo de la ignorancia. Imaginen, amigos de Sencac, el daño ecológico tan inmenso que le provocaban al medio ambiente.
Pensé en volver más eficaz la utilización del petróleo, utilizando la gasolina para alimentar la refinería y vendiendo el resto como lubricante, vaselina, cera de parafina y otros subproductos, entre ellos el alquitrán que servía para pavimentar. Contraté a mis propios instaladores de tuberías, reduciendo a la mitad su costo. Los barriles que costaban $2.50 cada uno, terminaron costando tan solo 96 centavos de dólar. También decidí comprar la madera, allí hice construir los barriles de mi empresa. Le propuse a mi socio Clark expandir la firma, necesitábamos un préstamo de $100,000, pero se negó ya que le preocupaban los pasivos, así que decidimos subastar la empresa. El 2 de febrero de 1865, la compañía salió a la subasta y las pujas subieron rápidamente. Clark, completamente decidido, ofreció $72,000, pero, sin dudar, respondí con una oferta de $72,500, haciendo que me quedara con la compañía, que pasaría a ser la mayor refinería de Cleveland, con una capacidad de 500 barriles por día. En 1867 Henry Morrison Flagler se convirtió en socio y se fundó la firma Rockefeller, llamada Andrews y Flagler. Al año siguiente inicié mi práctica como prestamista y reinvertí las ganancias, controlé los costos y usé los subproductos de nuestra actividad. Pasé a poseer 2 refinerías de Cleveland y una subsidiaria de comercialización en Nueva York, convirtiendo la empresa Rockefeller, Andrews y Flagler en la refinería de petróleo más grande del mundo. Amigos de Sencac, vuelvo a manifestarles que mi lucha frontal hacia los costos y la competencia era mi principal objetivo, tenía que enfrentarlos a toda costa y pensé en la competencia como un pecado, así que procedí a eliminarla. Si a la competencia le queda un brazo bueno hay que arrancárselo sin piedad, ya que ellos si tuvieran la oportunidad harían lo mismo. En aquella época, solía mostrarles a mis competidores mi cartera de inversiones y propiedades, para que estos tuvieran la idea de venderme o negociar bajo mis condiciones. Si no lo hacían, me encargaría de quebrarlos y llevarlos a la bancarrota. Realmente fui un depredador, siempre con una mentalidad de hombre de negocios, intentaba buscar expandir mis empresas, aumentar las inversiones y eliminar progresivamente a la competencia. Antes de 1870, la luz de las lámparas estaba solo al alcance de los ricos. El 10 de enero de 1870 fundé una nueva sociedad con $1 millón llamada Standard Oil, que absorbió a la empresa Rockefeller y Andrews y pasé a liderar la compañía. Los ferrocarriles competían ferozmente por el tráfico del petróleo, creando un cartel para controlar las tarifas de flete, la South Improvement Company, quienes me ofrecían descuentos especiales de hasta con un 50%, lo cual fue devastador para la competencia. Esto desenfrenó una tormenta de protestas de los propietarios independientes de pozos petrolíferos y la oposición hizo que sea revocada el acuerdo del cartel y se volvieran a restablecer las tasas no preferenciales. Sin embargo, enfrenté a la competencia con precios más baratos. En 1872, junto con las 2 refinerías más importantes de Estados Unidos, manejamos a nuestro antojo las tarifas con los ferrocarriles. Nuestra empresa Standard Oil refinaba 1/4 de la producción de Estados Unidos y fui eliminando paso a paso la competencia para convertirnos en un poderoso monopolio que refinaba el 95% de la capacidad total de Estados Unidos. Queridos amigos de Sencac, no olviden que para garantizar el éxito en cualquier empresa es necesario una exigente selección de personal para elegir a los más capaces y entusiastas. En ese instante me consideré el dueño de la industria petrolera de Estados Unidos. Con el orgullo de ser el mejor en el mundo, me desplacé por aquel entonces a donde la familia Rothschild, la familia europea que gobernaba el mundo a través de la banca con la fortaleza financiera de nuestro Chase National Bank. Rockefeller Jr. llevaría al Chase fusionarse con el JP Morgan Chase, convirtiéndose en el banco más grande del mundo, formando parte de la Reserva Federal,
al cual deben más de 180 países, lo que suma una gran fortuna por el cambio del dólar e intereses. Pasados mis 70 años, fui demandado por el gobierno de los Estados Unidos por monopolio, pero poco pude hacer en ese juicio y me vi obligado a vender gran parte de la infraestructura de la empresa a otras empresas petroleras. De ese modo ya no caía en prácticas de monopolio. Algo muy interesante me pasó en el juzgado después de haber perdido el juicio. Uno de los abogados de la oposición me llamó ignorante por el hecho de no haber tenido estudios y no tener un título universitario. Se jactaba de tener más estudios que cualquiera de mis abogados. Yo no iba a ser manchado de tal forma, entonces decidí retarlo y le dije que me hiciera cualquier pregunta de cualquier tema, que yo se lo respondería. El abogado me hizo una pregunta sumamente difícil. Tomé el teléfono y llamé a uno de mis empleados que era especialista en el tema y él me dio una explicación sublime. El hombre me hizo otras 2 preguntas, pero le pregunté a otros de mis empleados y contestaron perfectamente. El abogado, viéndose derrotado, dijo: «Así no vale, usted no me contestó, solo usó a sus empleados». Yo enseguida le contesté: «Mi querido amigo, pasaste muchos años de tu vida estudiando, yo me pasé especializándome en lo que mejor sé hacer, que es volverme rico. Tú sabrás muchas cosas de ciencias y de leyes, yo la verdad no, pero suelo contratar a gente estudiada como tú para evitar perder el tiempo y seguir luchando para volverme cada vez más rico. Tú y el gobierno me han quitado gran parte de mi fortuna el día de hoy, pero, así como la perdí, la voy a recuperar. En cambio, dime tú, ¿qué fortuna tienes? Lo más probable es que el día que te quedes desempleado, vayas a otro lugar a buscar trabajo porque no sabes hacer dinero y quizás un día y sin darte cuenta, llegues a trabajar para mí. Dime algo, ¿llamarías ignorante a tu jefe frente a frente? El abogado se quedó callado ante tal respuesta. Me le acerqué y le dije: ¿te gustaría trabajar para mí? Te pagaré 3 veces más de lo que ganas. El rostro del abogado cambió esporádicamente y sin dudarlo me contestó: sí señor, ¿qué tengo que hacer? A lo que le respondí: déjame tu tarjeta y si algún día necesito un sabelotodo, seguramente te llamaré. Este mensaje, queridos amigos, lo hago para que reflexionen. La educación programada es un crimen. ¿Por qué se llama educación programada? Porque está diseñada para hacer que las personas pertenezcan al rebaño, sean obedientes, trabajen por quincenas con horarios terribles, por los sueños de los demás y no por los suyos. Hoy en día, ustedes tienen disponibilidad de las redes sociales, la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, nanotecnología, el Machine Learner, Deep Learning, los algoritmos, ChatGPT, cómputo cuántico y mucho más con las últimas tecnologías. En tu propia casa puedes tener los mejores documentales y conferencias de personajes altamente calificados como economistas, administradores, historiadores, emprendedores, científicos de cualquier área, y mucho más. Tendrás un auxiliar valioso capaz de responder tus preguntas, asesorías o cualquier otra cuestión, de forma inmediata. Teniendo estas herramientas tan valiosas, ¿cómo es posible que ustedes no las aprovechen y hagan más fácil el camino de la abundancia, de prosperidad y riqueza? La oportunidad es suya, ¿qué esperan? Con esto nos queda esta gran reflexión. Adiós universidades. Queridos amigos de Sencac, los invito a que mis memorias te sirvan de motivación para emprender el camino a la prosperidad. Tomándome como ejemplo, ustedes pueden observar cómo yo, un humilde lustrabotas, se hizo el hombre más rico y poderoso del mundo. Más de 15 generaciones pueden gastar el dinero que les dejé, sin limitaciones, y no se les va a acabar. ¿Qué esperan ustedes? Es ahora o nunca, a paso de vencedores, jamás seremos vencidos. Hasta pronto, y no olviden, perder el tiempo es perder la vida. Creado por Álvaro Hernández, director Sencac.